Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amadísimo Dios, gracias te damos por este día que nos has dado, Señor. Gracias, Padre, por el regalo de la vida, mi Dios. Gracias, Padre, porque nos permitiste estar aquí, Señor, sin ninguna novedad, Padre de la gloria. Gracias por el trabajo, Señor. Te pido, mi Dios, de que renuevas nuestras fuerzas, Padre de la gloria, que quites todo pensamiento, Padre, no agradable ante ti, Señor. Te pedimos, Padre bendito, de que esta noche seas tú, Padre, que hable por medio de mí, Padre de la gloria. Quita todo pensamiento, Señor, que no sea agradable ante ti, Señor. Que seas tú, Padre de la gloria, que hable, Padre bendito, que nos pueda llenar, Señor, y nos pueda fortalecer, mi Dios. Gracias te damos, Padre. Limpia los ambientes, Padre bendito. Quita toda distracción, Señor, que no nos permita escuchar tu palabra, Padre de la gloria. Todo eso te lo pedimos en tu santo nombre, Señor Jesús. Amén. Bueno, buenas noches. El tema de hoy que el Señor me dio se llama Mi fe puesta en Dios. Yo me preguntaba y me decía a mí misma, dijo, ¿dónde está puesta mi fe? Y lo mismo les pregunto a ustedes, ¿verdad? ¿Dónde está puesta su fe? El Señor me llevaba a la vida del siervo Abraham, que en su palabra dice, ¿verdad?, que él es el padre de la fe. Y ahorita podemos ver por qué el Señor lo nombró así, ¿verdad? Porque él también muchas veces cometió muchos errores, o podríamos decir que también su fe no estaba muy bien, ¿verdad? Pero el Señor sabe por qué le puso el padre de la fe, ¿verdad? Vamos a leer Génesis 12, del 1 al 4. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu leemos la palabra. Dice, el Señor le dijo a Abraham, deja tu país, tu gente, tu familia de tu padre y ve a la tierra que yo te mostraré. Te convertiré en una gran nación y te bendeciré. Te daré fama y te haré que seas de una gran bendición para otros. Yo daré mi bendición a quien te bendiga, maldeciré a quien te maldiga. Y a todas las familias de la tierra serán benditas en ti. Entonces Abraham se fue tal como el Señor le dijo, y Lot se fue con él. Abraham tenía 75 años cuando se fue. Amén. Yo veía, me llamó algo la atención que decía, sal de tu tierra. Dice, Dios le pidió a Abraham de que se fuera de su hogar, de que dejara todo, de que dejara su tierra y que se fuera a un lugar desconocido. Abraham obedeció a Dios y por su obediencia él se convirtió en padre de muchas naciones. Su fe lo ayudó, ¿verdad? Su fe le permitió superarse de los grandes sacrificios que podía pasar en su vida. Y yo me preguntaba qué experiencias tuvo Abraham en este pasaje, ¿verdad? Yo no lo había visto o no me había puesto a pensar, ¿va? Porque muchas veces leemos el pasaje y Dios me habló de esta manera, ¿va? Que decía que Abraham tuvo una experiencia extraordinaria. ¿Por qué? Porque le habló un ángel no narra específicamente cómo, pero a él le habló directamente. Le dijo que lo obedeciera y que dejara a su padre, que dejara a su madre, que dejara a su nación,
que dejara todo, ¿verdad? Y también le dice, ¿verdad?, de que él iba a ver la gloria del Señor en su vida, ¿verdad? Y ahí muestra donde él le dice que deje su pueblo, ¿verdad? Y en el oriente antes dejar al pueblo, dejar la familia, era como que muy, muy doloroso, ¿va? Pero él obedeció, él tuvo fe y dejó su pueblo, ¿verdad? Dejó su gente, dejó todo. Él tuvo fe, él solo, ¿cómo les explicara? Solo obedeció al Señor, ¿verdad? Sin importar lo que él dejara en el pasado, ¿verdad? Y dice, sal de tu tierra, deja a tus parientes y te voy a mostrar la gloria, ¿verdad? Y él se fue con esa fe. Él llevaba esa fe que el Señor le había dicho, ¿va? Sin importar lo que el Señor le iba a mostrar. Y no le indicó un lugar específico a donde él tenía que ir, ¿verdad? Y dice que su familia tenía un papel muy importante ahí, ¿verdad? El hecho de que un hombre dejara su nación en el oriente, como les repito, era como algo doloroso en ese tiempo, ¿verdad? Era como que la muerte, pero él se fue y dejó. Su fe era tan grande que en la historia cuenta, ¿verdad? Históricamente que su papá Taré venía del linaje de Sem y del linaje de Sem, ¿verdad? Pero Taré, su papá, de estar en el pueblo, ¿verdad? En Ur de los calderos, él empezó a ver mucha idolatría. Entonces su papá Taré empezó a idolatrar, empezó a hacer cosas que no debía de hacer, ¿verdad? Como por ejemplo, él tuvo una concubina, tuvo más esposas, en el cual ahí podemos ver por medio de la historia de que Sara es su media hermana. ¿Por qué? Porque su papá, Taré, se metió con otras mujeres, ¿verdad? Pero como él venía del linaje de Sem, de uno de los hijos de Noé, entonces él ya traía como que algo espiritual, ¿verdad? Él ya traía como el temor del Señor, aunque muchas veces nuestros papás puedan fallar o puedan fracasar en ese sentido, pero nosotros traemos algo espiritual, ¿verdad? Y eso fue lo que hizo a Abraham a ver por medio de su fe más adelante, ¿verdad? Y muchas veces, como les decía, el Señor nos pide de que dejemos el pasado, de que soltemos lo que no nos bendice, pero nosotros no lo hacemos, ¿verdad? Y por eso nos va mal en nuestro caminar cristiano, ¿verdad? En nuestra vida cristiana. Y en eso Dios me hablaba, ¿va? Y me decía, ¿en dónde está puesta tu fe? Y esta noche les digo yo a ustedes, ¿en dónde está puesta su fe? Puede ser en el trabajo, en un negocio que el Señor te dio, en nuestros hijos, en nuestra familia, ¿verdad? Como por ejemplo en el trabajo, muchas veces confiamos más en el trabajo, le tenemos más fe al trabajo a que nos dice el Señor, ¿verdad? Porque muchas veces venimos y decimos, es que el trabajo me va a dar esto, ¿va? O me va a dar un estatus económico en el cual yo quiero. Y despreciamos el amor del Señor o despreciamos o dejamos nuestra fe atrás, ¿verdad? Por tal de buscar lo del trabajo. O de igual manera, ¿verdad? Un negocio. Venimos y me hablaba mi vida primero, ¿va? Porque muchas veces nosotros venimos y le pedimos al Señor
danos un negocio, o danos un emprendimiento, danos algo donde nosotros te vamos a servir. Pero ¿qué pasa muchas veces? Que el negocio nos absorbe demasiado, que nos cansamos más, o casualmente el día que nos toca servicio o el día que nos toca servir, llegan clientes. Pero como mi fe no está puesta en Dios, ¿qué es lo que, se los digo personalmente, ¿va? ¿Qué es lo que a veces hacía yo? Me quedaba, ¿va? Porque decía, me voy a quedar porque casualmente hoy estoy vendiendo más. ¿En dónde estaba puesta mi fe? En el negocio. ¿En dónde está? O en los clientes que vienen, ¿verdad? No en el servicio hacia el Señor. Y también, ¿verdad? Nuestros hijos. Muchas veces el Señor me hablaba y me decía, tus hijos, cuando tus hijos se enferman, ¿qué hacemos? Nos quedamos en casa, ¿verdad? Porque decimos, es que mi hijo está enfermo, no puedo ir. Hoy no voy a ir al servicio porque el nene se me enfermó. Entonces me decía el Señor, ¿en dónde está puesta entonces tu fe? Tu fe no está puesta en mí, porque me quedo por mis hijos, me quedo en casa viéndolos y Dios pueda tener una gran bendición para nosotros y nos la perdemos porque nuestra fe no está puesta en Dios, ¿verdad? Nuestra fe está puesta en lo que miramos. También me decía el Señor, ¿verdad? Sobre nuestros parientes, nuestra familia, que muchas veces nosotros queremos como que nos sentimos mal, porque nuestros parientes como que nos menosprecian o nos hacen a un lado, porque nosotros ya cambiamos o porque nosotros ejercemos la fe del Señor, ¿verdad? Y venimos y empezamos como que a flaquear. ¿Por qué? Porque mi fe no está puesta en el Señor, sino que mi fe está puesta en mi familia, ¿verdad? En mis familiares, o qué van a decir mis familiares, o me van a despreciar, ¿verdad? También el Señor me hablaba y me decía, ¿va? Que Abraham tenía una cualidad muy importante, ¿va? De que su fe estaba puesta siempre en él, sin importar lo que le viniera. Sin embargo, Abraham falló, como nosotros muchas veces fallamos, pero él fallaba y se levantaba, ¿verdad? Pero nosotros muchas veces venimos y fallamos y nos queremos como que quedar ahí, ¿verdad? Debemos de aprender a tener esa cualidad que tenía Abraham, ¿verdad? De fallar y levantarse y seguir la promesa que el Señor le había dado. Así como el Señor nos ha dado una promesa, debemos de seguir esa promesa. Pero nuestra fe tiene que estar puesta en el Señor, ¿verdad? No en lo que miramos, porque muchas veces nos quedamos estancados porque no miramos nada. Y entonces mi fe ahí no va a crecer, sino que lo que va a pasar es que mi fe se va a quedar estancada. Vamos a leer Romanos 4:11. Amén. Dice, Abraham recibió la circuncisión después como un sello de aprobación que recibió antes de circuncidarse. Por eso Abraham es el padre de todos los que tienen la fe. Todos los que tienen la fe, aunque no estén circuncidados, para que ellos también sean aprobados como lo fue él. El Señor me hablaba y me decía que cómo se llega a desarrollar la fe, cómo Abraham llegó a desarrollar su fe, ¿verdad? Ahí de circuncidado hablaba de un exceso,
En el tiempo era un pacto, en el tiempo pasado era un pacto que Abraham tenía que hacer, ¿verdad? Pero ya traéndonos a nuestro tiempo es como un exceso que tenemos nosotros, como que de carne, y eso no nos deja avanzar, eso no nos deja ser como que aprobados para el Señor, ¿verdad? Eso nos retiene la bendición, nos retiene la fe, porque es necesario sacarnos todo esto, ¿verdad? Es necesario desarrollar la fe en el Señor, desarrollar la confianza, de manera de que podamos ser como Abraham, que podamos ser aprobados. Dice, Abraham fue leal con Jehová, y no, era lo que yo les decía anteriormente, y nunca participó en idolatría, aunque su familia, aunque su papá lo hizo. Pero él veía, me imagino, ¿verdad? Que él tal vez él veía a su abuelo o a su abuelo Sam, de que no, de que él era diferente, ¿verdad? De que él venía de un linaje diferente. Entonces él quiso igual hacer el cambio, ¿verdad? Amén. Vamos a leer Juan 15:19. Amén. Dice, si ustedes fueran del mundo, el mundo los amaría como ama a su propia gente, pero ustedes no son del mundo. Yo los elegí para que no fueran parte del mundo, y por eso el mundo los odia. Era lo que les decía anteriormente, ¿verdad? Que si nos sentimos rechazados por nuestra familia o por nuestros amigos, porque le servimos al Señor, el Señor me decía que recordáramos que no somos los únicos, ¿verdad? Que nuestros antepasados también han vivido eso, de que han sido rechazados, pero que estamos siguiendo los pasos de ser fieles, como Abraham fue y como Sara, ¿verdad? Porque ellos tuvieron que dejar su familia para poder ver la promesa, porque Abraham creía en el Señor, y porque Abraham creía, le fue contado como justicia, ¿verdad? Y si nosotros creemos en el Señor y tenemos fe en el Padre, nos va a ser contado como justicia, como dice Romanos 4:3. Amén. Dice, Abraham creyó a Dios, quien tomó en cuenta la fe de Abraham y lo aprobó. Así como Abraham fue aprobado por su fe, así debemos de ser nosotros aprobados por nuestra fe, pero no con nuestras propias fuerzas, ¿verdad? No queramos ser aprobados por el Señor por nuestras propias fuerzas, sino que por fe, sino que porque alcanzar más allá con el Señor, confiando en el Señor nuestros proyectos, confiando en el Padre todo lo que nosotros queremos, ¿verdad? Puestos en la fe del Señor. También tengo otra cita bíblica, Hebreos 11:6. Amén. Dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerque a Dios crea que le hay y que es galardonado de los que lo buscan. Yo me ponía a pensar, ¿verdad? De que la fe no es solo una creencia, sino que es una confianza, como les dijera, una confianza como existencial en Dios, y la debemos de poner en práctica en nuestras vidas.
¿Y cómo la ponemos en práctica? Y yo le decía al Señor, ¿cómo la puedo poner en práctica en mi vida, verdad? Y el Señor me decía, va teniendo una relación con Él, teniendo una intimidad con Él, confiándole al Señor todos los anhelos de mi corazón para poder desarrollar esa fe, ¿verdad? Persistir en el camino del Señor, no desmayar, sin importar los obstáculos que tengamos. La fe es un medio divino que nosotros tenemos, en el cual es algo sobrenatural que solo nosotros lo podemos experimentar, ¿verdad? Porque muchas veces nos pueden decir, pero si nos lo dicen va a ser como que imposible, va, que uno crea. Pero si nosotros lo experimentamos, van a ser experiencias nuevas con el Señor y vamos a tener la plena confianza en el Señor, que Él va a hacer su propósito divino en nuestras vidas. Y no debemos de tener dudas en nuestra mente, en nuestro corazón, de lo que el Padre va a hacer en nuestras vidas, ¿verdad? Sino que tener esa fe, esa certeza de que Él va a actuar en mi vida, ¿verdad? Como les decía, tener siempre nuestra confianza en el Señor. Y el Señor me llevaba a otra cita, Santiago 2:26. Santiago 2:26. Amén. Dice, de manera que si así como un cuerpo no tiene espíritu, está muerto. Así también una fe que no tiene hechos, está muerta. Porque así como nuestro cuerpo tiene, si nuestro cuerpo no tiene un espíritu, está muerto. Así también si la fe no tiene obra, sería una fe muerta. ¿Y cómo vamos a lograr que nuestra fe crezca, verdad? No solo puedo venir y decirle al Señor un ejemplo. Señor, ayúdame, dame un trabajo, ¿verdad? Pero si yo no actúo, mi fe no va a ser activada. Yo tengo que activar esa fe para que el Señor pueda hacer su obra en mi vida, ¿verdad? Porque si no sería algo inútil, sería una fe inútil que se convertiría en una obra muerta o una obra sin vida. Esta frase, ¿va?, que dice, la fe sin obras es muerta. Es sobre lo que les decía, ¿verdad? Sobre la importancia de actuar conforme nosotros creemos. Debemos de no conformarnos solo con creer, sino que debemos de actuar. Tenemos que poner en práctica lo que el Señor nos dice, ¿verdad? Poner en práctica lo que nosotros queremos que el Señor actúe en nuestras vidas y creer que el Señor lo va a hacer, porque si no sería una fe muerta, ¿verdad? La fe es como la gasolina, se podría decir, o como el combustible en nuestras vidas que nos ayuda a caminar. Porque muchas veces un ejemplo, si un carro no tiene combustible, ahí se queda estático, no camina. Y muchas veces en nuestras vidas, si no tenemos fe, nos quedamos parados, no caminamos. Y el Señor me decía, es un combustible para nuestras vidas, es algo espiritual. La fe para que podamos caminar, para que podamos activar, para que podamos
hacer que crezca. Otro ejemplo que se me venía, la fe puede ser como una semillita en nuestro corazón, pero si una semillita no la alimentamos, la semillita no va a crecer, va a quedar ahí semillita y como algo muerto, como algo sin vida. Así es nuestra fe. Si nosotros alimentamos la fe, va a crecer. Y era lo que les decía, ¿cómo vamos a alimentar nuestra fe? Buscando al Señor, buscando su rostro, teniendo intimidad con Él, teniendo amores con Él, metiéndonos con Él, ¿verdad? Para que nuestra fe pueda crecer y no sea una simple semilla más, una simple semilla muerta, que no, al final no va a tener ningún valor. El Señor me hablaba sobre él, ¿verdad? Sobre Abraham. Tener esa fe que él tuvo, ¿verdad? No poner excusas o venir y decir, no, es que no puedo, ¿verdad? O es que yo no veo lo que el Señor me prometió. Muchas veces no lo miramos porque nuestra fe no está activa, porque necesitamos activar la fe, porque necesitamos caminar en fe, porque necesitamos hasta hablar en fe, porque muchas veces somos como, se va a escuchar duro, ¿verdad? Porque somos como tan mediocres, y, no va a pasar, no va a suceder, tanto tiempo y no pasa, ¿verdad? Pero es por lo mismo, porque no tenemos esa fe activada. El Señor me decía que era como que momento de activar la fe, era momento de levantarme, ver este hombre cómo caminó en fe, porque él sin ver nada, él caminó, dejó todo y caminó, ¿verdad? Y yo decía, sí, Señor, tienes razón, es momento de que me levante, es momento de que deje todo lo que tú estás pidiendo que deje, porque muchas veces eso que no quiero soltar, que no quiero dejar, no deja que mi fe crezca. Mi familia, por ejemplo, nos detiene a que nuestra fe no crezca, nos detiene a que nos quedemos estáticos en ese lugar. ¿Por qué? Por miedo a que me deje de hablar, ¿verdad? Porque ya soy cristiano. O por miedo a que no participe a las reuniones que ellos quieren. ¿Qué pasa? Ahí se queda, ahí me quedo estancado. Ahí mi fe es como esa semillita muerta, porque no voy a ver lo que el Señor me quiere dar. No voy a ver la promesa cumplida en mi vida por miedo. Amén. Y yo le decía al Señor, Dios le decía, pero dame más, porque no voy a hablar solo de Él, ¿va? Y luego el Señor me hablaba y yo le decía, Señor, pero ¿por qué me das a ellos, va? Si ellos son bien conocidos. Pero el Señor me hablaba, ¿va? Y me decía tantas cosas, ¿va? No es lo que yo quiera dar, sino que es lo que el Señor va. Y el Señor me hablaba también, me hablaba de Noé y me decía que Noé, él era un gran ejemplo. Él construyó una arca y en ese tiempo ni había lluvia, ¿verdad? En ese tiempo no había nada, pero era porque su fe estaba puesta en el Señor, sin importar lo que los demás le dijeran. Él actuaba en fe, él caminaba en fe, él le creía al Señor. Vamos a leer la cita bíblica. Génesis 6, del 1 al 7. Amén. Dice, cuando los seres humanos comenzaron a multiplicarse, a extenderse por toda la tierra y tuvieron hijas,
los hijos de Dios, los hijos de Dios de los seres humanos que eran hermosas. Así que eligieron y se casaron con las que quisieran. El Señor dijo: mi espíritu no se quedará en los humanos para siempre, porque ellos son mortales. Tan solo vivirán 120 años. Dice, en la tierra, dice, los gigantes vivían en la tierra en esos días, y también después cuando los hijos de Dios tuvieron relaciones con las hijas de los seres humanos, y ellas tuvieron hijos con ellos. Y en el 5 dice, y el Señor vio a la gente en la tierra que era muy mala, y que todo lo que siempre pensaban no era agradable. Ellos estaban llenos de maldad en ese tiempo. Y el Señor lamentó que los seres humanos estuvieran en la tierra, y el Señor se indignaba mucho de ver toda la maldad que había. Entonces dijo el Señor: borraré de la faz de la tierra al ser humano que yo he creado, destruiré a los seres humanos, animales domésticos, a los que se arrastran por el suelo, y a las aves del cielo, porque lamento haberlos hecho. En medio de toda la corrupción, la fe de Noé brilló a los ojos del Señor. El Señor quería destruir todo, porque todo estaba desordenado. Y yo decía, pero ¿qué culpa tienen los animalitos? ¿Va? Si el que estaba desordenado eran los seres humanos. Y en ese tiempo es como en los tiempos que estamos viviendo ahorita, ¿verdad? De que los mismos nosotros, las personas, seres humanos, contaminamos a los animales. Yo le decía al Señor, ¿cómo es el Señor? ¿Verdad? Porque yo veía algo hoy que mi hija me enseñó, que me dice, mamá, mira esto, qué horrible. Me dice, ¿qué? Tiene su nombre, pero yo no me detuve, yo solo la escuché y me recordé ahorita que leí esto, ¿verdad? De que hay personas ahora que se creen animales, que se creen gatos, que se creen perros. Y yo me quedé así, chica, dije, de veras, Señor, gracias porque tú me confirmas tu palabra, porque Abigail ni sabía de lo que yo iba a hablar, ni nada. Y me dice esto, y leyendo yo esto, le decía, pero ¿qué culpa tienen los animales? Nosotros mismos los estamos contaminando, como en el tiempo de Noé. Y yo empecé a desglosar este versículo, ¿verdad? Y ponía yo como punto número 1, ¿vale? Ponía la multiplicación de la humanidad y la corrupción moral. Era lo que yo les decía, ¿verdad? En Génesis 1. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y les nacieron hijas. Y busqué otro versículo que me llevaba a otro versículo, en Mateo 7:13. Dice, porque ancha es la puerta y espaciosa el camino que lleva a la perdición, y muchos son las que entran por ella. Me llevaba a mí, que me ponía a pensar que tenía que ver este versículo con el otro, y me puse a pensar que de tanto que creció la humanidad, empezó la corrupción, y que ancha es la puerta. Y yo decía, ¿por qué ancha la puerta? Porque cualquiera puede entrar, porque pueden entrar a su antojo, pueden hacer lo que ellos quieran, porque ancha está la puerta. Y de tanto que empezó a crecer la humanidad,
el pecado empezó a expandirse rápidamente, mostrando la naturaleza del ser humano, la naturaleza pecaminosa que el ser humano trae en sí. ¿Y por qué el ser humano ya trae esa naturaleza de pecado, verdad? Pero muchas veces se manifiesta más cuando nos alejamos del Señor. Porque cuando nos alejamos del Señor, nuestra mente empieza a maquinar. Yo siempre digo, mente desocupada, taller del enemigo. Y muy cierto, porque si mi mente no está ocupada en el Señor, se va a llenar de otra cosa, ¿verdad? ¿Y qué es la otra cosa? Lo contrario, hacer maldad. Y yo veía en este versículo, ¿verdad? Que cómo es que la sociedad cada vez se aleja más y más del Señor. Vemos mucha injusticia, vemos mucha maldad, y era lo que yo les decía, vemos muchas cosas inmorales, en la cual yo le decía, ¿pero qué tiene que ver esto con la fe? Le decía yo al Señor, ¿va? Me decía que mi fe tenía que estar firme, que no me tenía que dejar engañar por, por las cosas que estaban sucediendo ahorita en este tiempo, porque lo que pasó ahí se está viendo nuevamente, tal vez no tal y como se veía, sino que a nuestra forma de vivir, a nuestra época, a nuestro tiempo, ¿verdad? Y mi fe tiene que estar firme en Él, mi fe no tiene que desmayar, y que mis valores también deben de prevalecer, los valores que nuestros padres nos ponen. Y me ponía a pensar, los valores que también nosotros le debemos de inculcar a nuestros hijos, esa fe en medio de este mundo, porque este mundo lo que hace con nuestros hijos es alejarlos del Señor, darles cosas nuevas, cosas que les llamen la atención, y los aleja. Pero mi fe tiene que estar puesta en el Señor para acercarlos a ellos, ¿verdad? Y yendo a Génesis 6:2, yo también lo desglosé, ¿verdad? Y el Señor me decía que había una como controversia entre los hijos de Dios y los hijos del hombre. En Génesis 6:2 dice, vieron los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, y tomaron para sí mujeres escogidas entre todas. Y el Señor me llevaba a otro versículo, en 2 Corintios. Este versículo es relacionado, ¿verdad? En 2 Corintios 6:14. Amén. Dice, no nos unáis en yugos desiguales con los incrédulos. En este versículo, en Génesis 6:1, ¿verdad? Nos dice que los hombres tomaban las mujeres del Señor, ¿verdad? Y en el versículo relacionado de Corintios, los yugos desiguales. Muchas veces, tal vez nosotros los cristianos nos fijamos en personas de afuera, del mundo, se podría decir, que no son o que no ejercen nuestra misma religión, y ahí como que se convierte en un yugo desigual. En nuestro tiempo podríamos poner eso, ¿verdad? Como en el tiempo de Noé, que los hombres de Dios se fijaban en las mujeres de
del mundo. De igual manera, ahorita en nuestro tiempo, mujeres o hombres, a veces nos atrae lo del mundo. Y ahí se convierte en un yugo desigual, ¿verdad? Y muchas veces las decisiones que nosotros tomamos, especialmente en nuestras relaciones sentimentales, nos pueden acercar a Dios o nos pueden alejar. Y ahí es donde vemos las consecuencias para nuestras vidas. Podemos decir, pero ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué? Y el Señor me decía, ¿va? Yo le decía, ay Dios, tan lindo que eres, porque muchas veces venimos nosotros, pero ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué estoy pasando esto? ¿Por qué te fijas en alguien que no es igual que tú? Vienes y te fijas en cosas del mundo y ahí se convierte en un yugo desigual, porque no estamos de acuerdo en nada. La persona del mundo ejerce otra cosa y yo ejerzo la fe. Y el Señor me decía, ¿qué intimidad tiene la oscuridad con la claridad? Nada. No podemos mezclarlo. O es claro o es oscuro, pero no podemos mezclar, porque el Señor me decía, las cosas del Señor no hay mezclas. Y yo decía, gracias Padre, porque tú nos muestras, tú me muestras primero a mí, ¿verdad? Él muestra. ¿Y qué nos queda? Buscar la dirección del Señor, ¿verdad? Buscar lo que el Señor quiere para nuestras vidas, ¿verdad? Y yo le decía al Señor, ¿va? Yo decía, el Señor me va a decir qué tan preguntona que soy, porque yo le decía, ¿y qué tiene que ver esto en la fe, va? Porque muchas veces el Señor nos dice, esto en lo sentimental, va, de que Él nos va a dar algo bueno, pero nosotras por ser apresuradas, por querer escoger, por no tener la fe, por no tener la confianza en el Señor, agarramos lo que sea y nos va mal. Y el Señor me ponía mucho en la mente y en mi corazón. Me decía, orar por las relaciones de nuestros hijos, que ellos no cometan los mismos errores. Y yo decía, puches, pero si mis niños están pequeños, ¿cómo voy a empezar a orar por sus esposas? Y el Señor decía, abre el camino, empieza abriendo el camino, pide siervas para el Señor. Eso es actuar con fe, me decía el Señor. Eso es tener la fe puesta en el Señor. Y me recalcaba el Señor, no quieres orar o dices que tus niños están pequeños, entonces es una fe muerta. Yo decía, sí Señor, gracias porque tú me hablas, ¿verdad? Y Él nos habla en cada instante, ¿verdad? Ay, ya me está apresurando el tiempo. En Génesis 6:3 dice 6:3, porque como yo lo desglosé, entonces dice, yo le puse como título a el límite de la paciencia de Dios. Dios también tiene un límite. Y dice, Génesis 6:3, y dijo Jehová, no contenderé de mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Imagínense, en ese tiempo el Señor acortó los años a 120. Y yo me ponía a pensar, y a nuestra época ahorita no cumplimos 120, si mucho a 80 años, 85, bien amolados. Yo decía, sí Señor, entonces a nuestro tiempo el Señor acortó también los años.
¿Pero por qué? Porque el Señor tiene límites también. Y el Señor me llevaba a un versículo que me relaciona con este, ¿verdad? En Nahum. Nahum 1:3. Amén. Dice en su palabra: Jehová es tardo para la ira y grande en su poder, y no tendrá por inocente al culpable. El Señor es paciente con nosotros, pero su paciencia tiene un límite. Dios establece los tiempos, ¿verdad? Y era lo que yo les decía. Dios estableció los tiempos en el tiempo de Noé, les dio 120 años. Y ahora en nuestro tiempo, Dios también ha establecido un tiempo en el cual era lo que yo les decía, que llegamos a 80 años. Y en su palabra dice que se van a ir acortando. ¿Por qué? Porque Dios tiene su límite. Dios nos da muchas oportunidades para buscarlo, para hacer las cosas bien, para cambiar, para arrepentirnos. No debemos de tomar a la ligera lo que el Señor nos dice, ¿verdad? Debemos de abrir nuestros ojos y ver lo que está pasando a nuestro alrededor. Y debemos de responder al llamado que el Señor nos hace. Estar dispuesto a obedecerlo, a no colmar el límite que Él tiene en nuestras vidas, ¿verdad? Porque el Señor también se cansa de ver de que nosotros desobedecemos, de que nosotros no actuamos como a Él le agrada, o que nosotros no tengamos nuestra fe puesta en Él, sino nuestra fe puesta en cosas materiales, en cosas vanas, ¿verdad? Y el Señor me decía, no hagan que me culmine, que llegue a mi límite, así como llegó al límite en el tiempo de Noé. ¿Por qué? Porque la maldad crecía más y al Señor le dolía todo eso. Me voy a ir apresurando. En Génesis 6:5 dice: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucho en la tierra, y que todo designio y los pensamientos del corazón de ellos eran continuos solamente del mal. Y yo lo ponía a los tiempos de ahorita, ¿verdad? La maldad cada día crece más. Cada día vemos, a mí no me gusta ver noticias, porque solo muertos por donde quiera. Y yo digo, ¿qué maldad hay? No se tientan en quitar la vida a las demás personas, ¿verdad? Y me llevaba a un versículo en Jeremías 17:9. Se los voy a leer. El corazón humano es lo más engañoso que hay, extremadamente perverso. ¿Quién realmente sabe qué tan malo es? Porque muchas veces nosotros actuamos en maldad y no nos damos cuenta, porque su palabra dice, ¿verdad?, que engañoso es el corazón. Y no nos damos cuenta cuando actuamos mal o cuando somos injustos, cuando cometemos errores y actuamos sin pensar. Sin embargo, Dios ve nuestro corazón y lo examina. Y lo que Dios quiere es que nosotros vivamos en santidad, que nosotros alcancemos la gracia del Señor. Y ya como para ir terminando, en el 5, Noé halló la gracia del Señor.
en Génesis 6:8. Pero Noé halló gracia delante de los ojos de Jehová. Este me llevaba a otro versículo, en Efesios 2:8. Dice, porque por gracia soy salvo por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Noé no fue perfecto. Noé cometió muchos errores. Pero Noé vivió en obediencia. Y muchas veces nosotros también cometemos errores. Pero ¿qué nos puede ayudar? Vivir en obediencia. Noé no fue salvo por sus méritos, sino fue salvo por la gracia del Señor. Porque así nos dice el apóstol Pablo en Efesios, ¿verdad? El Señor me decía, hoy también vivimos en tiempo de maldad, pero el Señor sigue extendiendo su gracia sobre nosotros. Él es el único camino que nos lleva a nuestra salvación. Y no depende de lo que hagamos o dejemos de hacer, sino que es por misericordia del Señor. Debemos de llevar una vida de obediencia, debemos de llevar una vida de fe, sin importar lo que miremos a nuestro alrededor. Porque Noé tuvo fe. La fe de Noé estaba puesta en el Señor, porque sin importar lo que había a su alrededor, él obedeció y hizo el arca. Y por medio de eso, halló gracia delante del Señor y fue salvo. Así el Señor me decía, ahorita en nuestros tiempos, ¿verdad? Nosotros podemos salvar a nuestra familia. Yo sé que la salvación es personal, pero ¿cómo la podemos salvar? Por medio de nuestro ejemplo, por medio de nuestro caminar podemos atraer a nuestras familias y ellos pueden encontrar la salvación. Pero esto solo se puede hacer por medio de la fe. Este mundo está lleno de corrupción, este mundo está lleno de dolor, está lleno de pecado y traerá un juicio, así como en el tiempo de Noé. Así como en el tiempo de Noé trajo ese juicio, esa destrucción. Y de igual manera, este mundo va a ser destruido, pero está en nosotros llevar a nuestra familia a los pies de Cristo. Está en nosotros tener esa fe y poner la confianza que el Señor va a alcanzar a nuestras familias, que el Señor va a alcanzar a nuestros familiares, a las personas que nosotros amamos, pero debemos de actuar en fe. Amén. Y ya por último, para terminar, tengo unas preguntas que el Señor me hacía, ¿va? Y se las voy a dejar a ustedes en su corazón para que se las respondan, ¿verdad? Y puedan respondérselas al Señor, ¿verdad? Que el Señor me decía, ¿cómo puedo resistir a la influencia de la maldad de este mundo actual? ¿Qué puedo hacer yo para no influir en esta maldad? ¿Cómo puedo actuar? ¿Cómo puedo hacer la diferencia para no contribuir a la maldad de este mundo? Me decía también el Señor, ¿estoy tomando decisiones que me acercan al Señor o estoy tomando decisiones que me apartan al Padre? Mis decisiones pueden influir en mis hijos, en mi familia, en mis amigos. Mi influencia puede influir en si acerco o alejo. Y la otra, soy consciente de la paciencia que Dios tiene en mi vida. Si yo no puedo romper los límites que Dios ha puesto por mi caminar, por si hoy sí quiero, hoy sí no, hoy sí tengo fe, hoy no tengo fe. Como les decía, Dios tiene un límite. Y yo en lo personal no quiero romper ese límite con el Señor.
quiero caminar recta, quiero tener esa fe que estos dos hombres me han enseñado, ¿verdad? ¿Y cómo puedo caminar con el Señor en medio de este mundo que está corrompido, que está lleno de maldad? ¿Qué puedo hacer yo para aportar? Amén. El Señor me hablaba y me decía todo eso, ¿verdad? Y yo le decía, gracias Padre, porque tú me hablaste primero a mí, ¿va? ¿En dónde está puesta mi fe? ¿En dónde tengo yo puesta mi fe? Si yo digo, yo creo en el Señor, yo tengo fe en el Señor, pero mis acciones están haciendo que yo tenga fe en el Padre. Mi caminar están haciendo que yo tenga fe en el Señor. Mi actuar hacen que me acerque al Señor. Mi forma de pensar, mi forma de hacer de que mi familia llegue hacia el Señor. Porque puedo decir, mi familia va a llegar al Señor, pero ¿qué estoy haciendo? ¿Solo lo estoy creyendo o estoy activando esa fe? ¿O estoy haciendo que el Señor active esa fe en mi familia? Amén. Este fue el tema de hoy, ¿verdad? Que el Señor me dejó en el corazón y se los comparto a ustedes. ¿En dónde tienen puesta su fe? ¿Están actuando conforme el Señor quiere que actúe? ¿O están actuando o están viviendo conforme al mundo? No permitamos que el Señor rompa los límites con nosotros. Caminemos, actuemos como el Padre quiere, ¿verdad? Busquémoslo de corazón y no estar, hoy sí, mañana no. Hoy sí tengo fe, mañana no. Porque el Señor está a las puertas. El Señor ya viene y no podemos estar jugando, ¿verdad? Así viene o no viene. Amén. Nos ponemos sobre nuestros pies, vamos a orar. Amadísimo Dios, gracias te doy por la palabra que tú nos diste. Gracias, Padre, por mostrarnos la fe, Señor. ¿Cómo quieres tú que caminemos, Padre? ¿Cómo quieres tú de que actuemos, Padre de la gloria? ¿Cómo quieres tú, Señor, de que empecemos a alimentar nuestra fe, Padre de la gloria? Gracias por hablarnos a tiempo, Señor Jesús. Gracias, Padre, porque tú fortaleces nuestra fe, Señor. Ayúdanos, Padre, a poder ser un vivo ejemplo para nuestras familias, Señor, para poder que ellos se acerquen a ti, para buscarte, Padre de la gloria, porque los tiempos, Señor, no son buenos, Padre. Los tiempos están corrompidos, Padre de la gloria. Ayúdanos, Señor, a tener fe. Ayúdanos, Padre, a aumentar esa fe, Padre de la gloria. Ayúdanos a hacer luz en este mundo, Padre de la gloria. Ayúdanos, Padre bendito, a seguir adelante, mi Dios. Que tú puedas poner esa fe, Señor. Activa nuestra fe, Padre de la gloria. Actívalo, Padre de la gloria. Gracias te damos, Señor. Sí, Señor, hoy queremos que esa palabra, Señor, si tú hablas a tiempo y fuera de tiempo, tú sabes y conoces nuestra vida. Yo le invito, hermano, que como un acto de fe y un acto de vida y profético, salga de su lugar y venga al altar y le diga, Señor, yo no quiero salir igual. Yo quiero que mi fe sea activada. Active su fe, en fe muévase y dígale, Señor, hoy activo mi fe, hoy me muevo en fe, Señor. Dice tu palabra que el justo por la fe vivirá.
Y hoy activamos esa fe, proféticamente la activamos con ese acto profético de movernos, y hoy declaramos a los ambientes que somos diferentes, que marcaremos una diferencia, que en nuestras palabras serán, Señor, diferentes, que hablaremos en fe aunque nuestros ojos no vean nada, aunque nuestros oídos no escuchen nada. Hoy, Señor, nuestra actitud va a ser diferente. Nos movimos en fe, accionamos en fe, Señor. Dice que la fe, Señor, la fe te agrada. Dice que no podemos agradar tu corazón sin fe. Hoy queremos ser hombres y mujeres, siervos y siervas que agraden tu corazón, Señor. Que sean, Señor, como esos niños que mueven la mano y el corazón de su padre. Aún sus hijos no tienen la certeza, pero en su corazón dice: mi papi me lo va a conseguir, mi mami me lo va a dar. Y no sabe uno ni cómo como padre. Ese corazón de niño, creerte, Señor, ese corazón de niñas, creerte, creer en tus promesas, creer que tú vienes pronto, Señor, que seamos definidos, que seamos constantes, Señor, que seamos congruentes con lo que decimos y con lo que hagamos, Señor, en el nombre de Jesús. Hoy, Señor, activamos esa fe, Señor, ministramos esa fe viva, esa fe que hace obras, Señor, esa fe que hace acciones en el nombre de Jesús, en nosotros mismos. Habla, profetiza sobre tu vida. Hoy seré diferente, hoy en fe actuaré diferente, hoy tomaré decisiones diferentes, me acercaré más a ti con mis acciones, con mis pensamientos. Hoy creeré y hablaré contigo constante en medio de mi trabajo, en medio de la calle, en medio de situaciones. Al primero que consultaré será a ti, Señor, porque estaré conectado contigo en fe, Señor, en el nombre de Jesús. Aunque mis ojos, Señor, físicos no vean nada, tú, Señor, lo sabes todo y tú tienes el control de todas las cosas, Padre. Hoy te bendecimos, Señor, sellamos esa palabra, Señor, de fe. ¿Dónde está tu fe? Y hoy dilo en los ambientes: yo tengo mi puesta mi fe en el autor y consumador de la fe, que eres tú, Señor, que eres tú, Cristo Jesús. Hoy tengo puesta mi fe en ti, en mi esperanza está puesta en ti. Mis días están puestos en ti, dile. Mi familia está puesta en ti, mis hijos están puestos en ti, mi matrimonio está puesto en ti, mi salud está puesta en ti, todo está puesto en ti. Yo haré mi parte, Señor, me moveré en fe, yo haré mi parte, pero tú eres perfecto y tú harás lo que yo no puedo hacer. En el nombre de Jesús, hoy te bendecimos y sellamos esta palabra, Señor, en el espíritu, en el alma y en el corazón de tus hijos, de los que estamos aquí, Señor, y aún los que nos ven. En el nombre de Jesús, hablamos fe activa, fe viva, en el nombre de Jesús. Y que te esperamos en fe, Señor, esperamos tu venida. A ti sea gloria, a ti sea honra, Señor, en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén y amén. Aleluya.